Nunca olvidaré aquella tarde de domingo. La mesa estaba servida con sencillez, un cocido que llevaba horas hirviendo en mi vieja olla pan recién comprado, y un vino que Santos había traído con gesto presumido, como si al pagar una botella barata ya me hiciera un favor. Éramos pocos, apenas mi hija Jimena, él y mi nieta Lucerito. Yo había puesto todo mi empeño en esa comida, no porque me sobrara la energía. A mis 72 años los huesos ya se quejan de cada escalón, sino porque aún me ilusionaba pensar que reunirnos en familia podía recomponer lo que desde hacía tiempo se estaba agrietando. Mientras servía los platos, Lucerito me sonrió con esa dulzura que todavía me sostiene. Pero Jimena, mi única hija, ni siquiera levantó la vista del celular. Sus dedos se movían rápidos sobre la pantalla como si lo que yo había preparado con cariño no tuviera importancia. Me dolió, claro que sí, pero me quedé callada. He aprendido que el silencio a veces pesa más que cualquier palabra. Fue entonces cuando, sin mirarme, siquiera soltó la frase que me atravesó el pecho. El que no trabaja no come. Se lo dijo a Santos como si yo no estuviera delante. Como si yo, Isidora Campillo, viuda y trabajadora incansable, que levantó con sus propias manos 3 departamentos de renta en Zaragoza, fuera ya una carga inútil. Sentí que el aire se congelaba. Ni siquiera el vapor del cocido pudo disipar el frío que me subió desde las entrañas. Santos, su esposo, levantó la vista y asintió satisfecho como quien recibe confirmación de un plan bien armado. No dijo nada, pero la sonrisa torcida en su boca hablaba por él. Yo bajé la cuchara con cuidado para no derramar el caldo. Las manos me temblaban. Todo el peso de mi vida pasó delante de mis ojos las madrugadas vendiendo pescado en el mercado del barrio, las noches cosiendo, hasta que la vista se me nublaba el primer piso que compré con sangre y sudor. Todo eso no contaba. ¿De verdad mi propia hija pensaba que yo no había trabajado lo suficiente? Quise responder de inmediato, pero la voz se me quebró. Solo alcancé a decir con un hilo apenas audible: trabajé más de lo que tú imaginas, hija. Jimena ni siquiera me miró. Dio un sorbo al vino, se recostó en la silla y añadió con desdén: sí, mamá, pero eso fue hace mucho. Ahora es distinto. Lucerito la miró confundida, como si no entendiera por qué su madre hablaba así. Yo acaricié la mano de la niña bajo la mesa intentando que no absorbiera el veneno de esas palabras. El silencio que siguió fue peor que el insulto. Nadie más comió. Solo se oía el reloj de pared marcando cada segundo como un martillazo en mi sien. Santos carraspeó y cambió de tema, pero la frase ya estaba instalada, retumbando en mi cabeza como eco interminable. El que no trabaja no come, pensé. Si esa era la medida, entonces yo merecía banquetas enteras porque nunca descansé, ni siquiera cuando la enfermedad se llevó a mi marido, y quedé sola criando a Jimena. Me tragué las lágrimas. No iba a darle el gusto de verme rota, pero por dentro sentí algo que hacía años no sentía: miedo. Miedo de que esas palabras escondieran algo más. No era solo un comentario cruel, sonó a sentencia, a plan deliberado, para empujarme hacia un rincón. Santos aprovechó mi silencio para tomar protagonismo. Isidora, deberíamos hablar pronto de los papeles de los departamentos, dijo fingiendo amabilidad. Jimena y yo podríamos encargarnos de todo, aliviarte de responsabilidades. Levanté la mirada y lo vi sonriendo como un buitre que da vueltas alrededor de un cuerpo que cree moribundo. No respondí. Solo asentí débilmente, pero por dentro tomé nota de cada palabra. Terminé la comida casi en automático, recogí la mesa y dejé a Jimena y Santos en la sala viendo televisión. Subí a mi cuarto con el corazón oprimido. Cerré la puerta, apoyé la espalda en ella y dejé que el llanto saliera en silencio. Esa frase no fue un simple comentario al aire. Fue la confirmación de que mi hija ya no me veía como madre, sino como obstáculo, y Santos como oportunista. Estaba listo para empujarla más allá. Me miré en el espejo,
arrugas profundas, cabellos blancos, pero también la misma mirada firme de la mujer, que una vez se juró nunca dejarse pisotear. Ese día entendí que no solo me habían perdido el respeto, querían borrarme. Esa noche casi no dormí. Me quedé mirando el techo de mi cuarto, escuchando el rumor lejano de la televisión, en la sala donde Jimena y Santos reían con un programa cualquiera como si nada hubiera pasado. Sus risas, sin embargo, sonaban como clavos en mi pecho. Cerré los ojos y en vez de descansar la memoria me arrastró hacia atrás a los años en que todo empezó. Yo tenía apenas 18 años cuando me quedé sola en Zaragoza. Mi padre había muerto joven y mi madre apenas podía sostenernos. Así que sin más remedio me levantaba a las 4 de la mañana para ir al mercado central. El frío de invierno me calaba hasta los huesos, pero allí estaba yo con un delantal prestado, vendiendo pescado que apenas podía sostener con las manos rojas de tanto hielo. El olor a sal y escamas me acompañó durante años. No era un trabajo glamuroso, pero me dio de comer. Y lo más importante, me enseñó disciplina. Con cada moneda que guardaba en la lata de galletas escondida bajo mi cama, soñaba con algo más grande. No quería pasar la vida dependiendo de la caridad de nadie. Quería tener lo mío. Y cuando conocí a mi marido Julián, un joven carpintero con más ilusión que recursos, compartimos ese mismo sueño. No tuvimos lujos, pero sí coraje. Recuerdo con claridad el día en que firmamos nuestra primera hipoteca. Era un piso pequeño húmedo, con paredes desconchadas, pero para mí era un palacio. El banco nos miraba con desconfianza, como si supieran que estábamos apostando más de lo que podíamos dar. Y tenían razón. La cuota era casi imposible. Pero yo no estaba dispuesta a perderlo. De día seguía en el mercado, y de noche, cuando ya no quedaba fuerza en los brazos, cosía. Camisas, pantalones, hasta sábanas para un hotel barato. Mis ojos se cansaban, las manos se llenaban de callos y agujeros de aguja, pero cada puntada era un ladrillo en ese futuro que yo estaba levantando a pulso. Julián me ayudaba como podía, y juntos, entre sacrificios y esperanzas, logramos pagar aquella hipoteca en 10 años. Con el tiempo, ese primer piso nos dio la fuerza para comprar otro y después otro. Poco a poco, sin herencias ni regalos, construimos una pequeña seguridad. Mientras mis amigas soñaban con viajar, yo soñaba con llaves. Llaves que representaban libertad. Cada departamento alquilado era un escudo contra el miedo a volver a la miseria. Por eso, cuando escuché a Jimena decir que el que no trabaja no come, sentí que me arrancaban de cuajo toda mi historia. Ella nunca supo lo que era pasar hambre de verdad, ni lo que era coser hasta que los dedos sangraban. Creció con ropa limpia, cuadernos nuevos y un techo firme, gracias a esas noches interminables en que yo dejaba la vista sobre una máquina de coser. Le dimos estudios, le dimos casa, le dimos comodidades que yo jamás imaginé para mí. Y sin embargo, en vez de agradecimiento, lo único que germinó en ella fue desprecio. ¿En qué momento se torció el camino? ¿En qué punto mi hija confundió sacrificio con debilidad? Mientras repasaba esos recuerdos, el dolor se transformaba en algo distinto. Una mezcla de orgullo y rabia. Orgullo por haber sobrevivido a todo aquello. Rabia por ver cómo ella lo pisoteaba. Tal vez Jimena pensaba que mi edad me volvía frágil, que ya no tenía fuerzas para defender lo que construí. Pero se equivocaba, porque si algo aprendí en el mercado entre cajas de pescado y gritos de clientes, fue que quien sabe levantarse a pulso nunca olvida cómo hacerlo. Esa noche, mientras la casa se sumía en silencio, me juré a mí misma que no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propia hija, me arrebatara la dignidad que tanto me costó forjar. Los días siguientes a aquella comida me dejaron con una sensación amarga en la boca. Por más que intentara concentrarme en las pequeñas rutinas, regar las plantas del balcón, doblar la ropa recién lavada, pasar un trapo por la mesa,
La frase de Jimena me perseguía como un eco. El que no trabaja no come. Había algo en su tono, en la complicidad muda con Santos, que me mantenía alerta. Esa alerta se convirtió en desvelo, y fue precisamente una noche de insomnio cuando lo descubrí. El reloj marcaba la 1 de la madrugada. Yo estaba en mi habitación recostada, pero no lograba conciliar el sueño. El silencio era tan espeso que podía escuchar hasta mi propia respiración. De pronto oí un crujido de madera en el pasillo. Me tensé. Pensé que sería Santos levantándose al baño, pero los pasos eran más suaves, casi calculados. Entorné los ojos fingiendo dormir y la vi. Jimena entró sigilosamente creyéndome en el más profundo de los sueños. La luz tenue de la lámpara del pasillo delineaba su silueta. Caminaba en puntillas con la llave maestra que yo guardaba en la cocina. Se dirigió directo a mi escritorio, aquel mueble de roble que conservo desde que Julián vivía. Allí guardo mis papeles más importantes, escrituras, recibos, contratos. Con dedos ágiles comenzó a rebuscar en los cajones. El corazón me golpeaba en el pecho como un tambor de guerra. Sentí que si me movía un solo centímetro me descubriría. Así que me quedé inmóvil respirando con la cadencia de quien está profundamente dormida. El miedo me paralizaba, pero una parte de mí quería saltar de la cama, encender la luz y preguntarle qué demonios hacía. No lo hice. Desde mi posición alcancé a ver cómo sacaba una carpeta azul. La abrió con rapidez, hojeó documentos y luego sacó su celular. El destello breve de la pantalla iluminó su rostro. Estaba seria, concentrada, con un brillo en los ojos que no reconocí. Le tomó fotos a varios papeles y volvió a colocarlos dentro. Todo con una precisión que me heló la sangre. ¿Qué buscaba? ¿Por qué necesitaba imágenes de mis escrituras? Mis pensamientos se atropellaban, pero tuve que contenerlos. No podía delatarme. Así que cerré aún más los párpados imitando la respiración profunda del sueño. Jimena cerró el cajón con suavidad, dejó la llave en el mismo sitio y se retiró de la habitación con pasos medidos. El silencio volvió, pero no la paz. Yo seguía con los músculos tensos, empapada en sudor frío, como si acabara de salir de una batalla invisible. Esperé largos minutos antes de atreverme a abrir los ojos. La lámpara del pasillo ya estaba apagada. El eco de los pasos había desaparecido. Me incorporé lentamente, encendí mi veladora de la mesa de noche y me quedé mirando el escritorio. Todo parecía en orden, pero ya no era el mismo mueble de confianza. Era una trinchera violada. Sentí un nudo en la garganta. No era un extraño el que había entrado a robar mis documentos. Era mi propia hija. La misma a la que enseñé a caminar, la que dormía en mi regazo cuando tenía fiebre, la que un día juré proteger con mi vida. Me llevé las manos al rostro. El temblor no era solo de miedo, era de incredulidad. El vínculo sagrado entre madre e hija se estaba deshaciendo, hilo por hilo, y yo lo veía romperse en silencio. Me acosté de nuevo, pero ya no pude cerrar los ojos. Me quedé despierta hasta el amanecer, escuchando cada crujido de la casa como si fueran pasos de traición. Y me repetía una y otra vez que esa noche no había sido un sueño, que lo que vi fue real. Cuando salió el sol ya tenía grabada en la memoria una pregunta que no me daría tregua. La noche en que descubrí a Jimena husmeando en mi escritorio me dejó rota por dentro. Pasé días fingiendo normalidad, sirviéndole café cuando venía de visita y escuchando sus comentarios triviales sobre la escuela de Lucerito o las deudas de Santos, pero por dentro estaba en carne viva. Cada palabra que salía de su boca me sonaba a mentira. No sabía qué hacer. Mis pensamientos se enredaban en 1000 posibilidades. Acudir a la policía, confrontarla directamente, o guardar silencio, esperando hasta entender mejor qué tramaban. El miedo me paralizaba, pero también me empujaba hasta buscar una salida. Fue entonces cuando recordé a Herminio Rueda, mi vecino del tercero, un hombre de 76 años viudo, también con el que compartí más de una charla de balcón. Siempre fue discreto, serio, con ese aire de quienes han pasado la vida entre papeles importantes.
Durante años ejerció como notario en Zaragoza, hasta jubilarse. Y aunque ahora se dedicaba a cuidar sus plantas y a pasear cada mañana por el parque, se le notaba aún esa mirada atenta, la de alguien que sabe leer más allá de lo evidente. Una tarde reuní valor y lo busqué. Toqué su puerta con el corazón en la garganta. Cuando abrió me recibió con una sonrisa cansada. «Doña Isidora, qué gusto», dijo apartando la cortina para dejarme entrar. «Pase, pase, que aquí siempre hay café caliente». Su casa olía a libros antiguos y a lavanda. Sobre la mesa había carpetas polvorientas y un periódico doblado con noticias subrayadas en tinta azul. Me senté en el sillón nerviosa y él me sirvió una taza. No tardé en confesarle lo que había visto a Jimena rebuscando en mis cajones, tomando fotos de mis papeles. Le conté que desde hacía tiempo sospechaba algo, que incluso había encontrado documentos con mi firma falsificada. Mientras hablaba las lágrimas me asomaban, pero él escuchaba en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé apoyó la taza y me miró con seriedad. «Doña Isidora», dijo despacio con esa voz grave que no admite frivolidades. «Usted no imagina lo peligroso que puede ser eso. Una firma falsificada basta para dejarla en la calle». Sentí un escalofrío. «¿Tan grave así?» Herminio, él, asintió. «Más de lo que cree. Yo he visto familias perder todo por un documento manipulado. Su hija, con la ayuda de ese marido, puede declarar que usted le cedió propiedades o que le otorgó poderes para administrarlas. Y si logran inscribirlo en el registro, recuperarlo, después sería un calvario». Me llevé las manos al regazo. El miedo se volvió real, con forma y peso. «¿Qué puedo hacer?», pregunté casi en un susurro. Herminio se inclinó hacia adelante con esa calma de hombre que ya ha visto demasiados pleitos. «Protéjase, Isidora. Revise sus escrituras, sus contratos. Asegúrese de que todo esté actualizado y con copias notariales certificadas. Y sobre todo no firme nada, absolutamente nada, que ellos le pongan delante. Ni aunque sea un simple papel de recibo». Lo miré con angustia. «Pero es mi hija, Herminio. ¿Cómo voy a desconfiar de mi propia sangre?». Sus ojos cansados pero firmes se clavaron en los míos. «Precisamente porque es su hija, debe cuidarse más. A los extraños uno los puede mantener lejos, pero a la familia se le abre la puerta. Y a veces, los peores golpes llegan de la mano que más cerca tenemos». Sus palabras me atravesaron como cuchillas. Sentí la verdad en cada una. «Yo no quiero guerra con ella», murmuré. «Solo quiero vivir tranquila, en paz con mis cosas y mis recuerdos. La paz también se defiende». «Doña Isidora», respondió él con un suspiro. «Y usted tiene todo el derecho de proteger lo que levantó con tanto esfuerzo». Guardamos silencio un rato. Afuera el sol caía y las campanas de la iglesia del barrio marcaban las 7. Herminio me acompañó a la puerta y antes de despedirse, añadió: «Recuerde lo que le digo, una firma puede ser más filosa que un cuchillo. No lo olvide». Bajé las escaleras con un nudo en la garganta. Esa advertencia resonaba dentro de mí como si hubiera sido una sentencia. Yo había dedicado toda una vida a construir con las manos lo que ahora podía perder con un simple trazo de tinta. Aquella noche, mientras cerraba con llave mi propia puerta, entendí que la batalla que venía ya no era un malentendido familiar. Era algo más oscuro, algo que podía dejarme sin techo. Y lo peor, que estaba en manos de mi propia hija. Las palabras de Herminio no me dejaron en paz. Cada noche las repetía como si fueran un rezo oscuro. Una firma falsificada basta para dejarla en la calle. No hacía falta que me lo dijera 2 veces. Yo ya había visto a Jimena revolviendo mis cajones, tomando fotos como una ladrona. Pero escuchar a un notario retirado confirmarlo lo volvía más real, más peligroso. Así que un día, armada de valor, me decidí a revisar todo mi escritorio a fondo. Era sábado por la mañana. Había mandado a Lucerito a jugar con una vecinita y la casa estaba en silencio.
Cerré con llave la puerta principal y corrí las cortinas. No quería testigos ni siquiera de mis propios movimientos. Abrí el primer cajón y encontré lo de siempre: cartas viejas, recibos de la luz, algún recorte de periódico donde aparecía Julián, mi difunto marido, en una feria de carpinteros. Nada extraño. Pero al llegar al tercer cajón, ese donde guardaba papeles que creía seguros, algo me heló. Había una carpeta roja que no recordaba haber puesto allí. No era mía, lo supe en cuanto la toqué. El cartón estaba demasiado nuevo, sin el polvo habitual de mis cosas. La abrí con manos temblorosas y al primer vistazo sentí que me faltaba el aire. Eran copias de mi DNI y de mi pasaporte, incluso de mi tarjeta de salud. Algunas estaban en blanco y negro, otras a color, pero todas tenían en la esquina un sello reciente de alguna fotocopiadora. No entendía qué hacían ahí hasta que avancé unas hojas más y me encontré con lo peor: contratos de compraventa de mis departamentos, firmados con mi nombre. Pero no con mi mano. La caligrafía era parecida, sí, pero torpe. La S torcida, la R demasiado recta. Yo conocía mis letras como conozco las arrugas de mis manos, y esas no eran mías. Me senté en la silla de golpe como si alguien me hubiera empujado. ¿Quién había hecho esto? ¿Quién más sino Jimena y Santos? Leí con atención. En esos contratos figuraba que yo cedía mis propiedades a favor de Jimena por motivos de salud y incapacidad progresiva. La sangre me hervía. Era como si ya me hubieran enterrado viva, declarándome inútil. No solo querían mis pisos, querían declararme incapaz, borrarme legalmente, para quedarse con todo lo que construí. Las lágrimas me nublaban, pero seguí pasando páginas. Había un borrador de solicitud judicial para nombrar a un administrador legal, nada menos que Santos. Allí estaba su nombre escrito con descaro. Ellos planeaban que un juez le entregara el control de mis bienes como si yo ya no pudiera decidir ni qué pan comprar. Apreté los dientes. La traición tenía tinta y papel. Ya no eran sospechas, eran pruebas. El corazón me golpeaba tan fuerte que tuve que apoyarme en la mesa. Cerré la carpeta con violencia y la abracé contra el pecho. Por un instante pensé en ir directo a la policía a denunciarlo todo. Pero luego la voz de Herminio resonó otra vez. Conserve pruebas, no las entregue todavía. Primero asegúrese de blindar lo suyo. Respiré hondo. Si iba a la comisaría sin estrategia, Santos me daría vuelta la jugada alegando que eran borradores sin validez, o que yo misma lo había firmado en un momento de debilidad. Necesitaba calma. Me levanté, guardé la carpeta en una bolsa de tela y la escondí detrás del armario del cuarto de costura, donde nadie más entraba. Después me miré en el espejo del pasillo. El reflejo me devolvió a una mujer de cabellos blancos, arrugas hondas, pero con los ojos encendidos de una furia que ni yo recordaba tener. No sé cuánto tiempo pasé allí en silencio con la carpeta maldita entre las manos. Lo cierto es que en ese instante comprendí algo con claridad. Mi hija ya no jugaba a salas indirectas ni a los comentarios crueles. Ahora iba por todo. Me quería borrar, destituir, anular como persona. Y yo, que levanté cada piso con el sudor de mis manos, no estaba dispuesta a dejarme desaparecer con una firma torcida. Después de hallar aquella carpeta con copias de mi DNI y contratos falsificados, supe que no podía seguir dudando. Ya no era un presentimiento ni un mal sueño, había un plan en marcha contra mí. Lo que no sabía era hasta dónde estaban dispuestos a llegar Jimena y Santos. Y para descubrirlo necesitaba pruebas que no dejaran lugar a dudas. Herminio me lo había dicho: conserve pruebas, doña Isidora. Esas hablan más fuerte que cualquier lágrima. Así que a la semana siguiente, cuando supe que Jimena y Santos vendrían a cenar con Lucerito, me preparé. Entre las cosas de Julián, aún guardaba una pequeña grabadora portátil de esas que usaban los estudiantes hace años para tomar apuntes. La probé varias veces, en mi habitación funcionaba. El sonido era nítido si se dejaba en el aparador del salón camuflada entre las revistas.
Esa noche lo recibí como siempre con una tortilla de patatas y pan recién horneado. Fingí una sonrisa cansada como si nada pesara sobre mí, pero por dentro llevaba el corazón en un puño. Lucerito se quedó jugando con unas muñecas en el pasillo, y los 3 adultos pasamos al salón con café. Ahí, entre sorbo y sorbo, comenzó la verdadera conversación. «Mamá, deberías pensar en relajarte», empezó Jimena cruzando las piernas con esa frialdad que ya le conozco. «No tienes que preocuparte por tantas cosas. Déjanos a nosotros los papeles, la renta de los pisos. Tú solo descansa». Yo asentí con gesto neutro, pero mi mirada se desvió un segundo al aparador. La grabadora estaba ahí, encendida, captando cada palabra. Santos tomó la palabra enseguida con su tono de falso caballero. «Claro, Isidora. Imagínese qué alivio sería no tener que lidiar con inquilinos ni con bancos. Usted ya hizo bastante. Ahora nos toca a ti y nosotros». Me mordí la lengua para no soltar lo que pensaba. Y entonces llegó la frase que me heló la sangre. Santos bajó la voz creyendo que Lucerito no escuchaba y soltó: «Cuando la vieja no pueda pagar nada la sacamos. Su firma ya la tenemos lista». Jimena rió. Una risa breve, seca, cómplice. No era la carcajada de una hija divertida, era la confirmación de una traición. Yo permanecí inmóvil sorbiendo mi café como si no hubiera oído nada, pero cada célula de mi cuerpo gritaba. ¿Cómo podía reír mi propia hija al escuchar que planeaban dejarme en la calle? La conversación siguió envuelta en frases calculadas. «Con lo que consigamos de los pisos pagaremos las deudas de Santos», añadió Jimena orgullosa como si hablara de un triunfo. «Y después vemos qué hacemos con la casa grande», continuó él. «Quizá venderla y mudarnos a algo más moderno». Yo apenas podía sostener la taza. Temía que se me cayera y delatara el temblor de mis manos. Pero la grabadora seguía registrando cada palabra, cada risa cruel. Cuando finalmente se marcharon me quedé sola en el salón. Corrí hacia apagar el aparato y lo sostuve contra mi pecho como si fuera un tesoro. Lo reproduje de inmediato, y al escuchar otra vez esa frase: «Cuando la vieja no pueda pagar nada la sacamos. Su firma ya la tenemos lista», sentí que el alma se me partía en dos. Era innegable. Allí estaba la prueba de que ya no era madre para ellos, sino un estorbo que debía desaparecer. Subí a mi cuarto, apagué la luz y me senté en la cama con la grabadora en las manos. La volví a escuchar una y otra vez, hasta que me dolieron los oídos. No era masoquismo. Era la necesidad de grabar en mi memoria la verdad, para que nunca más intentara convencerme de que exageraba. Lloré, sí, pero en medio de las lágrimas un fuego nuevo comenzó a encenderse dentro de mí. Esa grabación era mi escudo, y tarde o temprano la usaría. Después de aquella grabación dormí aún menos que antes. No había rincón de la casa donde pudiera sentirme segura. Caminaba de un lado a otro con la grabadora escondida en el bolsillo de la bata como si fuera un rosario que me protegía. Pero sabía que tener pruebas no bastaba. Necesitaba a alguien que entendiera de leyes, alguien que me orientara antes de que Jimena y Santos dieran el siguiente paso. Fue Herminio una vez más quien me dio la pista. Una mañana me lo crucé en la escalera cargando una bolsa de naranjas. Me vio ojerosa y sin fuerzas. Doña Isidora me dijo con esa calma que no pierde nunca: «Usted no puede enfrentar esto sola. Hay una muchacha abogada que da charlas en el centro comunitario. Se llama Marta Beltrán. La sepas escuchado y me inspira confianza. Tal vez podría ayudarla». Me resistí al principio. ¿Contarle mis miserias a una desconocida? Exponer mi dolor frente a alguien que apenas me conocía. Pero esa misma tarde, más por desesperación que por convicción, me animé a ir. El centro comunitario quedaba a unas calles de mi casa. Era un edificio sencillo con murales pintados por jóvenes y olor a café recién colado. Entré despacio mirando a los lados como si temiera ser descubierta.
En una sala pequeña un grupo de personas escuchaba que éramos a una mujer joven que hablaba con voz clara y firme sobre derechos de vivienda. Así conocí a Marta Beltrán. Tendría poco más de 30 años, cabello castaño recogido en una coleta y unos ojos brillantes que transmitían una mezcla de energía y compasión. Explicaba con ejemplos sencillos cómo proteger un alquiler, cómo identificar fraudes notariales, qué hacer si un banco intentaba abusar de un anciano. Yo la escuchaba con la piel erizada. Parecía que describía mi vida sin saberlo. Al terminar la charla, la gente se acercó a hacerle preguntas. Yo dudé hasta que ella misma me sonrió desde lejos, como invitándome. Me acerqué con pasos vacilantes. «Buenas tardes», dije. «Me llamo Isidora». Encantada, respondió ella estrechando mi mano con firmeza. «¿Quiere contarme qué le preocupa?» No sé de dónde me salió el valor, pero en menos de 10 minutos le resumí lo esencial. Los papeles falsificados, la grabación, el miedo de que mi propia hija quisiera declararme incapaz. Temía que Marta me mirara con incredulidad, como hacen muchos cuando una madre habla mal de su hija. Pero no, sus ojos no reflejaban juicio, sino atención. «Usted hizo muy bien en guardar pruebas», me dijo. «Eso puede salvarla. Pero ahora necesitamos actuar de inmediato. Lo primero es blindar sus bienes, revisar escrituras, registrar usufructos vitalicios, dejar claro que está en pleno uso de sus facultades. Así, aunque ellos intenten algo, se encontrarán con un muro legal». Sentí que alguien al fin me tendía la mano. «¿De verdad cree que puedo frenarlos?», pregunté con la voz entrecortada. «Claro que sí», doña Isidora afirmó. «He visto casos terribles y le aseguro que muchos se ganan. Lo importante es no dejar que le arranquen lo suyo en silencio». Salí de aquella sala con un extraño alivio. No estaba sola. En medio del pozo oscuro en que me encontraba, había aparecido una luz inesperada. Marta Beltrán no era familia ni vecina de toda la vida. Era algo mejor en ese momento, una aliada con conocimiento y convicción. Al llegar a casa guardé la grabadora y la carpeta maldita dentro de una caja de metal. Me prometí a mí misma que con Marta y Herminio a mi lado, ningún trazo de tinta ni risa cruel de Santos podría borrarme. Con la ayuda de Marta comencé a mover mis piezas en silencio. Revisamos escrituras, levantamos copias certificadas y anotamos fechas. Herminio también revisó conmigo cada documento como un guardián sabio que no dejaba escapar un detalle. Yo me sentía más segura, pero aún con el corazón encogido sabía que Jimena y Santos no se quedarían quietos. Y la confirmación me llegó de la forma más inesperada, a través de mi nieta Lucerito. Era un domingo por la tarde. Jimena me había dejado a la niña un par de horas mientras iba de compras con Santos. Aprovechamos para hacer lo que más le gusta pintar. Extendimos hojas en el suelo del salón, sacamos crayones y acuarelas y nos pusimos a dibujar casas de colores. «Mira, abuela», me dijo mostrando un dibujo lleno de ventanas. «Esta es tu casa y estos son los pisos que siempre nombras». Me reí con ternura. A su manera entendía que yo tenía varias llaves y que eso me hacía especial. Pero lo que dijo después me dejó helada. «Papá siempre dice por teléfono que va a vender los pisos de la abuela». La brocha se me cayó de la mano. «¿Cómo dices, mi amor?», pregunté tratando de sonar tranquila. «Sí», continuó ella concentrada en colorear un tejado. «A veces lo escucho cuando habla fuerte en el salón. Dice que con lo que saquen de la venta van a pagar cosas y que luego nos mudaremos a una casa nueva con piscina». Me quedé muda. El corazón me latía como tambor. Santos no hablaba ya de planes escondidos. Hablaba abiertamente por teléfono delante de su hija, seguro de que ella no entendía nada. Pero los niños en su inocencia dicen lo que escuchan sin medir consecuencias. «¿Y tu mamá qué dice cuando él habla de eso?», pregunté con voz temblorosa. Lucerito encogió los hombros. «A veces se ríe o le dice que no hable tan alto. Pero luego también hablan de que la abuela ya está vieja y cansada». Las palabras de la niña eran cuchillos.
Respiré hondo, intentando que no notara mi dolor. La abracé fuerte, tan fuerte que ella me miró sorprendida. «No te preocupes, mi cielo», le susurré. «La abuela estará bien». En ese momento confirmé lo que ya sospechaba. No era solo ambición, era un plan consumado. Santos tramaba vender mis pisos como si fueran suyos, y Jimena, mi hija, lo sabía y lo permitía. Cuando Jimena regresó a recogerla, fingí normalidad. La besé en la frente y le dije adiós con la misma sonrisa de siempre. Pero en cuanto cerré la puerta, las lágrimas me brotaron. No podía creer que la verdad llegara por la boca de la persona más inocente de toda esta historia. Esa noche escribí todo lo que Lucerito me había contado en un cuaderno con fecha y hora. Marta me había enseñado que hasta los detalles más pequeños podían ser útiles. Guardé esas notas junto con la grabadora y la carpeta maldita. Mi caja de pruebas crecía, y con ella mi determinación. Me recosté en la cama, pero no dormí. Escuchaba la voz de la niña repitiendo: «Papá siempre dice que vale a vender los pisos de la abuela». Y pensaba en cómo la ambición ciega a los adultos, hasta el punto de olvidar que los niños con su inocencia desnudan verdades que ellos creen escondidas. Al amanecer me miré al espejo. Estaba cansada, sí, pero también más firme que nunca. Ya no se trataba solo de defender mis propiedades, se trataba de proteger mi dignidad frente a los ojos de mi nieta. Porque un día Lucerito tendría que recordar quién fue su abuela. Y yo no iba a permitir que ese recuerdo fuera el de una mujer vencida. Pensé que ya había visto suficiente, que no podían sorprenderme más después de las grabaciones y de lo que me contó Lucerito. Pero me equivocaba. La traición tenía aún más capas, como una cebolla podrida, que al pelarla solo desprende un hedor insoportable. Todo comenzó una mañana cualquiera cuando recibí un sobre del banco. Venía a mi nombre con membrete serio y una letra mecanografiada que no auguraba buenas noticias. Lo abrí en la mesa de la cocina con la luz del sol entrando por la ventana y el café todavía humeante. Adentro, un documento frío, me esperaba una notificación de crédito hipotecario. Decía que yo, Isidora Campillo, había solicitado hacía 2 semanas un préstamo garantizado con la casa principal. El monto era obsceno, imposible para alguien de mi edad y mis necesidades. Mi corazón se aceleró. Leí y releí convencida de que debía tratarse de un error administrativo. Yo no había pedido nada, jamás firmaría un crédito semejante. Pero al final de la carta, con tinta negra, estaba mi nombre estampado. Mi supuesta firma. Se me heló la sangre. Era la misma caligrafía torcida que había visto en los contratos falsificados de la carpeta maldita. Corrí a casa de Herminio con el sobre entre manos. Él me abrió enseguida, preocupado al verme tan pálida. «Mire esto», le dije, extendiéndole el papel como si me quemara. Herminio ajustó sus gafas y leyó en silencio. Sus cejas se fruncieron. «Esto no es un error». Isidora sentenció: «Aquí hay falsificación». Lo tramitaron con sus datos, con copias de sus documentos, y presentaron una firma que no es la suya. Me llevé las manos a la cara. ¿Quién pudo hacer algo tan ruin? Herminio no titubeó. ¿Quién tiene acceso a sus papeles? ¿Quién sabe dónde guarda las escrituras Santos? Y Jimena lo avala. Sentí que me desplomaba. No solo querían mis pisos, me habían endeudado como a una delincuente, hipotecando mi casa para exprimir hasta el último recurso. Esa tarde me reuní con Marta en el centro comunitario. Llevaba la carta en la bolsa y la rabia en el pecho. Se la mostré sin rodeos. Ella la examinó con calma, como quien desarma una bomba. «Esto es gravísimo, doña Isidora. Aquí hay un delito claro: falsificación de documentos y fraude bancario. Pero no se preocupe, tenemos cómo probar que usted nunca firmó». «¿Y si ya registraron la deuda Mievas a mi nombre?», pregunté temblando. «Entonces la pelearemos en tribunales», aseguró Marta. «Y si es necesario, citaremos peritos caligráficos. La justicia tarda, pero llega». Su seguridad me devolvió un poco de aire. Sin embargo, la indignación me seguía carcomiendo.
¿Cómo podían dormir tranquilos sabiendo que estaban arruinando a su propia madre? Esa noche, al volver a casa, me senté en mi sillón favorito y acaricié el rosario que guardo desde niña. Recordé a Juliana nuestros esfuerzos por pagar la hipoteca de aquel primer piso. Cuánto sudor nos costó liberarnos de las deudas. Y ahora, décadas después, mi propia hija me encadenaba así un crédito que nunca pedí. Guardé el documento en mi caja de pruebas junto a la grabación y la carpeta maldita. Cada vez pesaba más. Cada vez era más evidente que esta guerra ya no tenía retorno. Me asomé al balcón y miré el barrio que tantas veces recorrí de joven. No iban a borrarme con firmas torcidas ni con préstamos inventados. Tal vez ya no tenía la fuerza de antes, pero sí la dignidad intacta. Y con Marta y Herminio a mi lado, esa dignidad se convertiría en muralla. Después de la notificación del crédito fantasma, ya no me cabía duda de que Jimena y Santos estaban dispuestos a todo. Habían pasado de las insinuaciones al fraude descarado. Sin embargo, lo que no sabían era que yo ya había dado un paso crucial con la ayuda de Marta. Había firmado un usufructo vitalicio que me garantizaba el derecho de vivir en mi casa hasta el último de mis días, aun si intentaban apropiarse de los títulos. La ley me protegía. Guardé ese secreto como un as bajo la manga. No lo comenté ni siquiera con Herminio. Solo Marta y yo conocíamos los detalles, y así debía ser. Porque sospechaba que pronto vendría un golpe directo. No tardaron. Una tarde de viernes, mientras regaba mis geranios en el balcón, escuché el sonido de un motor. Me asomé y vi a Jimena bajando de un coche junto a Santos. Pero no venían solos detrás de ellos dos hombres fornidos, con chaquetas oscuras. Se miraban entre sí con aire de complicidad. Me temblaron las rodillas, pero respiré hondo y abrí la puerta antes de que tocaran. «Mamá, es hora de que hablemos en serio», dijo Jimena cruzando los brazos. Los dos hombres permanecieron en la entrada como guardianes de una orden no dicha. «¿De qué quieres hablar, hija?», pregunté fingiendo serenidad. Santos dio un paso al frente. «De que es hora de que se vaya. Esta casa ya no le conviene. No puede mantenerla, no puede manejar nada. Le buscamos un sitio más pequeño, más cómodo». Yo lo miré fijamente. ¿Un sitio más cómodo? ¿O un sitio donde ustedes puedan disponer libremente de lo que no les pertenece? Jimena frunció el ceño. «Mamá, no lo pongas difícil. Estás vieja cansada. Déjanos a nosotros ocuparnos». Los hombres de atrás hicieron un movimiento apenas perceptible, como si se prepararan a sacar cajas de la casa en cualquier momento. El corazón me golpeaba fuerte, pero una chispa de orgullo me sostuvo. Sonreí despacio con la calma de quien guarda un secreto. «No me voy a ir», dije con firmeza. El silencio fue inmediato. Jimena abrió la boca incrédula. «¿Cómo que no?» «Porque esta casa es mía, y lo seguirá siendo mientras respire». Santos soltó una carcajada seca. «No se equivoque, doña Isidora. Sus papeles ya no valen nada». Lo dejé hablar. Yo sabía la verdad, el usufructo vitalicio me blindaba. Ellos podían tener copias, contratos falsos, incluso créditos inventados, pero no podían sacarme por la fuerza sin exponerse ante la ley. Me crucé de brazos y repetí: «No me voy a ir». Jimena me miró con ojos encendidos de rabia. «No entiendes, mamá. Esto es por tu bien. No puedes seguir cargando con responsabilidades». «Lo que no entiendes tú, hija, es que no me estás ofreciendo ayuda. Me estás arrebatando la vida que construí». Vi cómo los hombres dudaban, esperando una señal de Santos, pero él, quizá sorprendido por mi calma, prefirió dar media vuelta. «Vamos, Jimena. Ya tendremos otra oportunidad». Ella se quedó unos segundos más mirándome como si no me reconociera. «¿Crees que has ganado esta vez?», murmuró, «pero tarde o temprano tendrás que salir». «Veremos quién se va primero», respondí con una sonrisa que no me tembló. Cerré la puerta en su cara. Mi corazón latía como un caballo desbocado, pero por dentro una fuerza nueva me sostenía.
Ya no era la viuda frágil que se dejaba insultar en silencio. Era la dueña de su vida la que aún tenía cartas por jugar. Subí al cuarto y me senté en la cama. Recordé las palabras de Marta. Un usufructo vitalicio. Es como clavar una estaca en la tierra mientras usted viva, nadie podrá arrancarla de allí. La escena de la entrada seguía repitiéndose en mi mente, pero no con miedo, sino con determinación. Sí habían traído hombres a intimidarme, habían querido ensayar un desalojo forzado. Pero yo había resistido. Y mientras ellos creyeran que ganaban terreno, yo fortalecía mis defensas en silencio. Esa noche, después de cerrar la puerta en la cara de Jimena, me quedé sentada en el borde de la cama con los codos en las rodillas y las manos entrelazadas. Las yemas aún me vibraban como si la madera de la puerta siguiera transmitiendo el golpe de «Ese mamá, es hora de que te vayas». Cerré los ojos y sin querer la recordé pequeña. No a la mujer que acababa de plantarse en mi umbral con 2 hombres para intimidarme, sino a la niña de trenzas despeinadas que corría por el pasillo con calcetines desparejados y la risa más limpia del mundo. La veo con 4 años en el mercado metiendo sus deditos en el agua donde yo lavaba el pescado. «Está frío», mamá decía, y yo le soplaba las manos para calentárselas. Le compré unos guantes de lana de segunda mano y los cosí por dentro para que no se le salieran los hilos. A la vuelta, ella se durmió sobre mi hombro y yo caminé lento para no despertarla. Ese peso tibio en el brazo fue mi bandera durante años. La veo con fiebre una madrugada ardiendo como brasa. Tomamos un autobús casi vacío hasta Urgencias. Llevaba a Jimena envuelta en una manta y a cada frenazo la apretaba más contra mí, rogando que respirara mejor. El médico me dijo que sería pasajero, pero yo me quedé sentada en un banco de metal hasta el amanecer, contándole cuentos al oído, para que el miedo no la hallara. La veo el primer día de escuela con zapatos que compré a plazos. No me alcanzaba para los nuevos, así que convencí a la vendedora de dejarme ese par de muestra, con un pequeño descuento. Le pulí el cuero con aceite, y la vi entrar al aula erguida con su moño desprolijo y esa sonrisa que me devolvía la vida. «Voy a aprender a leer rápido», mamá prometió. Esa tarde le tracé su nombre 10 veces en una libreta. Ella lo copió 11 por si acaso. La oigo reír en su cumpleaños número 15. No hubo salón ni orquesta, apenas una merienda en casa con una torta sencilla y un vestido que cosí en noches de café espeso y ojos ardidos. Le quedó un poco largo y lo subí a mano puntada por puntada. «Eres hermosa», le dije. «Lo soy porque me miras así», respondió. A veces me pregunto cuándo dejó de mirarme así. La veo en la universidad sentada en un pupitre que olía a madera vieja. Pagué una matrícula que nos dejó el bolsillo en carne viva e hice horas extra cosiendo manteles para un restaurante. Llevé meriendas escondidas en la cartera para que no gastara. «Algún día te lo devolveré», mamá me dijo. No esperaba devolución. Esperaba gratitud, quizá una mano tendida cuando yo estuviera cansada. Recuerdo cuando apareció Santos por primera vez. Traía perfume excesivo y un reloj que brillaba demasiado para su sueldo. Hablaba rápido como si las palabras pudieran empujar a la realidad a obedecerle. No me gustó, pero me callé. Los hijos a veces eligen con los ojos de la ilusión. Me abrazó la primera noche y dijo: «Usted no se preocupe, suegra. Aquí estoy para cuidar a su princesa». Un mes después ya opinaba de mis rentas y de mis llaves, como si siempre hubieran sido suyas. «Los papeles son un lío, déjemelos a mí», insistía. No se los dejé. Y Jimena se molestó por primera vez conmigo con esa molestia adulta que no perdona. La veo aquella tarde en que le compré su primer abrigo bueno. Yo venía de coser hasta la madrugada con los dedos agujereados por la aguja. Ella se lo probó frente al espejo y dio una vuelta entera feliz. «¿De verdad es para mí?», preguntó. «Para ti», respondí, y fue como regalarle un trocito de dignidad a la niña que yo había sido.
¿En qué recodo del camino esa niña se perdió? Bajo al presente al pasillo de mi casa, al eco reciente de su voz. Mamá, es hora de que te vayas. Y la veo ahora de la mano de santos midiendo mis paredes con ojos de tasador, señalando los enchufes como si fueran números en una pizarra. La oigo decir: «Estás vieja, cansada», como si la vejez fuera un delito, y el cansancio una prueba de incompetencia. Nada me ha dolido tanto. He enterrado a mi marido, he sobrevivido a meses de cuentas en rojo, he pasado inviernos con una estufa que apenas tibia. Pero esto es otra cosa. Es una grieta que se abre desde el apellido hacia el corazón. Uno cree que la sangre amarra, pero la sangre también empuja. La mano que sostuve para cruzar la calle es la misma que hoy firma sin temblar papeles para borrarme. Y el abrazo que pegué a mi pecho cuando el mundo le quedaba grande es ahora un cerrojo que intentan poner sobre mis puertas. Marta me dijo hace poco: defenderse no te quita lo que fuiste, te lo devuelve. Herminio asiente con su silencio experto. Me aferro a eso, porque la memoria no es solamente un álbum de escenas dulces, es también un inventario de razones para no ceder. Yo no me aferré a estos muros por capricho, sino porque cada baldosa lleva una noche sin dormir, un turno extra, una puntada bien dada. No es ladrillo, es biografía. Y sin embargo quisiera que bastara con mostrarle a Jimena todo esto. Los guantes cosidos, los zapatos a plazos, el vestido ajustado a mano. Que lo viera y se le ablandara el gesto que recordara quién la sostuvo cuando no tenía equilibrio. Pero la ambición es un vidrio empañado que no deja ver más allá de la propia respiración. Quizá un día entienda. Hoy no. Hoy se ha puesto del lado de quien talla mi nombre en papeles falsos. Hoy ha elegido el camino que me desaloja primero del respeto y luego de la casa. Y esa elección, más que rabia, me produce un cansancio antiguo que me pesa en los hombros. Me levanto, voy hasta el armario y toco la caja de metal donde guardo mis pruebas. Pesa sí, pero no tanto como el recuerdo de la niña que fui y de la madre que he sido. La cierro con llave. Mañana seguiré. La dignidad también se defiende paso a paso, como aprendí a coser puntada firme, hilo tensado, sin soltar la tela hasta el remate. Peor que un enemigo es un hijo que se convierte en verdugo. Los barrios con sus calles estrechas y balcones que casi se tocan tienen memoria propia. Una palabra dicha en la panadería se repite en la frutería, se exagera en la peluquería y al final regresa multiplicada como un eco que uno no pidió. Así me enteré de lo que Jimena andaba diciendo de mí. No fue en mi casa, ni siquiera en mi presencia. Fueron las vecinas las que me trajeron la noticia, como quien ofrece una verdad amarga que duele más al ser confirmada. Una mañana bajé a comprar pan. El aire olía a taza harina tostada y café recién molido, y la panadera, con una sonrisa nerviosa, me saludó demasiado deprisa. Algo en su gesto me hizo sospechar. Al darme la vuelta encontré a Concha, vecina de toda la vida, que me tomó del brazo con ese aire de falsa confidencia. «Isidora, no te enfades, pero se comenta que tu hija anda diciendo cosas». Me detuve en seco. «¿Qué cosas?». Concha bajó la voz, como si temiera que las paredes escucharan. «Que estás perdiendo la cabeza, que ya no puedes manejar tus papeles ni tus pisos, que deberías dejarlo todo en manos de ella y de Santos». Sentí un mareo. El pan en la bolsa de papel me pesaba como plomo. «¿Quién te dijo eso?». «Lo repiten en el mercado, en la peluquería. Ella misma lo ha dejado caer más de una vez». No respondí. Caminé de vuelta a casa con la dignidad por delante, pero por dentro se me rompía algo. No era suficiente que intentaran borrarme con firmas falsas. Ahora querían borrarme con rumores, con la palabra loca flotando en cada esquina. Los días siguientes fueron peores. Al salir al balcón notaba las miradas de reojo, los cuchicheos apenas disimulados. Una vecina más joven me abordó en el portal con sonrisa condescendiente.
Doña Isidora necesita ayuda para pagar las facturas. Si quiere puedo acompañarla al banco. No sea que se confunda. No lo dijo con malicia, pero las palabras llevaban impregnado el veneno de la duda. Esa tarde fui a misa buscando un poco de calma. Apenas crucé la nave escuché cómo dos mujeres de las que se sientan siempre en los bancos delanteros susurraban: «Pobre Isidora con lo que trabajó. Y ahora la hija dice que ya no está bien de la cabeza. Sí, una pena. Mejor que la cuide Santos, que es más joven». Tragué saliva, me senté al fondo y recé sin voz. La humillación social pesa más que cualquier deuda. El barrio entero que me vio levantarme a las 5 de la mañana para vender pescado ahora murmuraba que estaba acabada. Volví a casa y encendí la radio para no escuchar mis propios pensamientos. Lucerito vino por la tarde y al abrazarla me preguntó inocente: «Abuela, ¿por qué dice mamá que olvidas las cosas?». Tuve que contener las lágrimas. La mentira ya había alcanzado a mi nieta la única mirada pura que me quedaba. Esa noche escribí en mi cuaderno: «No basta con defender mis escrituras. También debo defender mi nombre». Porque si algo aprendí en esos días de murmuración, fue que el rumor mata de pie lo que la firma mata en papel. Y yo no iba a permitir que me mataran 2 veces. El murmullo del barrio me perseguía como una sombra. Cada vez que salía así a la calle, sentía que las miradas pesaban sobre mí, más que las bolsas del mercado. La humillación se extendía como una mancha de aceite, y en mi interior crecía la urgencia de poner un freno antes de que el veneno se volviera irreversible. No podía seguir esperando a que Jimena y Santos dieran el siguiente golpe. Era mi turno de mover las piezas. Aquella tarde invité a Marta y a Herminio a mi casa. Cerramos las cortinas y serví café en las tazas de loza que guardaba para las ocasiones importantes. La mesa del comedor, que tantas veces había sido escenario de cumpleaños y cenas familiares, se convirtió en nuestra sala de guerra. Marta abrió su carpeta de cuero siempre ordenada y colocó sobre la mesa los documentos que yo le había entregado. La carpeta maldita, la carta del banco, con el crédito fantasma, mis notas sobre lo que dijo Lucerito y por supuesto la grabación de Santos. «Aquí tenemos un cuadro completo», dijo con voz firme. «Esto no es solo un conflicto familiar, es un caso de falsificación documental, intento de fraude bancario y coacción patrimonial». Herminio asintió despacio con ese gesto sereno que me transmitía confianza. «Tienen que saber que no será un camino fácil. Santos se moverá con abogados y Jimena no dudará en manchar tu nombre más de lo que ya lo ha hecho. Pero las pruebas son contundentes». Yo los miré a ambos agradecida. «Entonces, ¿qué hacemos, Marta?», enumeró con precisión, como si estuviera leyendo un veredicto. «Primero, denuncia formal de la falsificación. Con eso se abre un expediente judicial. Segundo, blindar de inmediato todas tus escrituras. Ya he preparado un registro notarial para que quede constancia de que están bajo tu control exclusivo. Y tercero», hizo una pausa mirándome a los ojos, «preparar una orden judicial de desalojo para Jimena y Santos». Se me encogió el corazón. Pronunciar la palabra desalojo respecto a mi propia hija me resultaba insoportable, como si con ella me arrancaran un pedazo de piel. Herminio, adivinando mi resistencia, intervino con calma. «Isidora, lo sé. Nada duele más que llegar a este punto. Pero recuerda lo que viste en esos papeles, ellos ya planearon tu ruina. No se trata de venganza, sino de supervivencia». Bajé la mirada. Vi mis manos arrugadas sosteniendo la taza de café y recordé todas las veces que esas mismas manos habían cosido hasta sangrar para que a Jimena no le faltara nada. Y ahora esas mismas manos debían firmar un desalojo en su contra. «Lo haré», dije al fin con voz firme. «No por mí, sino por lo que construí. No dejaré que destruyan la dignidad de esta casa». Marta sintió satisfecha. «Entonces mañana mismo iremos al juzgado. Yo redactaré la denuncia con base en tus pruebas
y Herminio nos acompañará para reforzar el testimonio. El usufructo vitalicio ya está inscrito, pero también lo anexaremos al expediente para que quede blindado. Esa noche, después de que se marcharan, me quedé sola en el comedor. El aire aún olía a café y sobre la mesa brillaba un reflejo tenue de la lámpara. Me sorprendí a mí misma con una sensación extraña, miedo sí, pero también una chispa de alivio. Por primera vez desde que todo empezó, sentía que ya no era una víctima esperando el golpe, sino una mujer dispuesta a devolverlo con dignidad. Guardé los documentos en la caja de metal y cerré con llave. Me acerqué a la ventana y miré las luces del barrio, las mismas que durante semanas habían sido testigo de mi humillación. Esta vez, sin embargo, ya no bajé la cabeza. Sabía que el rumor seguía corriendo, que las vecinas todavía repetirían lo que Jimena les había dicho. Pero también sabía que muy pronto esas lenguas tendrían que callar frente a la verdad escrita en papeles sellados por la justicia. Respiré hondo y apagué la luz. El plan estaba en marcha, y aunque doliera en lo más profundo de mi ser, era el único camino para recuperar lo que nunca debí, perder el derecho a ser dueña de mi propia vida. Marta siempre decía que la justicia necesitaba testigos, pruebas y un golpe de oportunidad. Y ese golpe llegó más pronto de lo que esperaba. Una mañana, mientras tomaba café en la cocina, sonó mi teléfono. Era Marta con voz contenida pero urgente. Doña Isidora el banco me avisó. Santos está ahora mismo en la sucursal, intentando mover fondos a su nombre. Dice que tiene autorización suya. ¿Puede llegar en menos de 20 minutos? El corazón me dio un vuelco. Esa era la jugada que esperábamos, el momento de desenmascararlos. Agarré mi bolso, guardé la grabadora y la carpeta con copias certificadas y salí sin siquiera terminar el desayuno. Marta ya me esperaba en la esquina con su coche encendido y un oficial de policía en el asiento trasero. Un agente de la Brigada de Delitos Patrimoniales al que había contactado discretamente días atrás. «Vamos, este es el momento», me dijo, y en sus ojos brillaba la determinación. Llegamos a la sucursal del centro en menos de 10 minutos. Desde afuera vi a Santos en una ventanilla con Jimena a su lado. Él hablaba con aire confiado, extendiendo papeles, mientras ella asentía como si se tratara de un trámite rutinario. Por un instante me dolió verla así, mi hija, convencida de que podía borrar a su madre de un plumazo. Entramos sin anunciar nada. El eco de nuestros pasos en el suelo de mármol atrajo las miradas de los clientes. Marta me cedió el primer gesto. Caminé recta hacia la ventanilla con la barbilla alta y me planté a medio metro de Santos. «Autorización mía», dije en voz clara. «Pues aquí estoy. Vamos a ver si se atreve a repetirlo mirándome a la cara». El silencio fue inmediato. El cajero tragó saliva y apartó los ojos de los documentos. Jimena abrió la boca como para hablar, pero no salió palabra. Santos, en cambio, se quedó inmóvil con una sonrisa torcida que intentaba sostener su máscara de seguridad. Marta intervino de inmediato colocando sobre el mostrador las copias certificadas de mis escrituras y mi DNI verdadero. La señora Isidora Campillo está en pleno uso de sus facultades y es la única titular legítima de estas propiedades y cuentas. Todo intento de usar documentos falsificados será considerado delito. El oficial dio un paso al frente y mostró su placa. «Señor Santos, en este momento queda advertido de que todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra en una investigación por fraude y falsificación». Los empleados del banco se miraban entre sí nerviosos. Un murmullo se extendió entre los clientes. Santos intentó recuperar su compostura. «Debe de haber un error. Yo solo...» balbuceó. El único error, lo interrumpí con voz firme, fue creer que podía borrar la vida de una mujer con un par de papeles mal firmados. Jimena me miraba fijamente con el rostro cada vez más pálido. No era la hija desafiante de días atrás, era una mujer atrapada, sorprendida, con las manos en la trampa. El director de la sucursal, un hombre de traje gris con gafas redondas,
Salió de su despacho y pidió explicaciones. Marta le mostró la denuncia en curso y las pruebas. El director, visiblemente incómodo, se disculpó conmigo. Doña Isidora puede estar tranquila. Ninguna operación se llevará a cabo. A partir de ahora su cuenta quedará bajo doble verificación y solo se moverá con su presencia física. Respiré hondo. Por primera vez en semanas sentí que la balanza se inclinaba a mi favor. El oficial pidió a Santos que lo acompañara para tomarle declaración. Él intentó resistirse, pero Jimena lo tomó del brazo con gesto derrotado. El orgullo de ambos se desmoronaba a la vista de todos. Me quedé de pie erguida observándolos mientras se los llevaban hacia la salida. No necesité gritar ni llorar, bastó con estar ahí viva firme para que la farsa se desplomara. Mientras Marta recogía los documentos del mostrador me susurró: «Lo logramos, doña Isidora. Este es solo el comienzo, pero hoy dimos un paso gigante». Asentí en silencio. Afuera la ciudad seguía su curso, pero dentro de mí todo había cambiado. Había enfrentado a mi hija y a su marido en terreno neutral, frente a testigos, y por primera vez los vi sin la máscara de seguridad que solían llevar. Esa fue la primera vez que los vi perder el color en el rostro. La noche anterior al juicio la pasé en vela. El reloj de pared marcaba cada hora con un golpe seco, y yo seguía despierta dando vueltas en la cama, como si las sábanas fueran cadenas. No era miedo a la sala del tribunal ni a los abogados de Santos. Era el peso de saber que al día siguiente mi propia hija se sentaría frente a mí como adversaria. Esa idea me carcomía el pecho. Me levanté y caminé descalza por el pasillo. La casa estaba en silencio, apenas roto por algún coche lejano. Abrí la ventana y miré las luces tenues del barrio. En cada una se escondía un rumor, un juicio, una lengua que repetía la mentira de que yo era una vieja loca incapaz. Cerré los ojos y recé no para ganar, sino para resistir. De pronto escuché un sollozo suave. Venía del cuarto pequeño donde esa semana Lucerito se quedaba conmigo, para no estar expuesta y así las discusiones de sus padres. Entré despacio. La encontré sentada en la cama abrazando su muñeca de trapo con los ojos enrojecidos. «¿Qué pasa, mi cielo?», le pregunté, acariciándole el cabello. Ella dudó, pero finalmente lo soltó entre lágrimas. «¿Por qué mamá dice que me vas a dejar sin casa?». El corazón se me hizo pedazos. Me senté a su lado intentando contener mi propia angustia. «No, mi vida», susurré. «Yo nunca te dejaría sin casa. Esta siempre será tu refugio». «Pero mamá dice que te quieres quedar con todo y que entonces nosotros no tendremos dónde vivir», insistió con esa inocencia cruel de los niños que solo repiten lo que oyen. La abracé fuerte. No supe qué dolía más, las palabras de Jimena o el hecho de que se las hubiera puesto en la boca a su hija. En ese instante entendí con claridad que la verdadera víctima de todo esto no era yo, ni siquiera mis bienes. Era Lucerito atrapada en medio de una guerra que jamás pidió. Le sequé las lágrimas con el dorso de la mano. «Tienes que saber algo», le dije despacio. «Las casas, los pisos, todo eso importa, sí. Pero lo más importante es que tú tengas un lugar seguro conmigo, o con quien sea. Y yo siempre lucharé para que estés a salvo». Ella apoyó la cabeza en mi pecho, y durante unos minutos solo se escuchó su respiración entrecortada. La sentí temblar, y recordé a Jimena de pequeña en noches de fiebre. La historia parecía repetirse, pero en espejo. Ahora era la madre quien metía el miedo en el corazón de su hija. «¿Me prometes que no me dejarás?», preguntó con voz quebrada. «Te lo prometo», contesté besándole la frente. «Nunca estarás sola». Nos quedamos así hasta que se durmió aferradas días mi bata. Yo no pude conciliar el sueño. Me quedé en la mecedora junto a su cama observando cómo su respiración se hacía más tranquila. Afuera amanecía, y las primeras luces pintaban la pared de un gris suave. Esa madrugada comprendí que el juicio no era solo por mis propiedades. Era también un juicio por la memoria de lo que había sido nuestra familia, por el futuro de mi nieta. Por la verdad que algún día ella tendría que conocer.
Ya no era únicamente cuestión de defender escrituras o cuentas bancarias. Era cuestión de dejarle a Lucerito un legado limpio, libre de la mancha de la mentira. Cuando el reloj marcó las 7, me levanté, me puse el abrigo y preparé café. El día del juicio había llegado, pero lo que me daba fuerzas no era el miedo a perder, sino la certeza de que había alguien pequeño, inocente y vulnerable que necesitaba verme de pie. El amanecer de aquel día llegó con un silencio extraño, pesado como antes de una tormenta. Marta había pasado por casa temprano para repasar los últimos papeles. El juzgado había autorizado la orden Jimena, y Santos debían abandonar el departamento que ocupaban hacía meses sin pagar ni un solo peso de renta. Era el desenlace inevitable de tanto abuso. Caminé junto a Marta hasta la calle mayor donde ya esperaba un coche oficial. El agente judicial, un hombre correcto de mediana edad, nos saludó con formalidad. 2 policías lo acompañaban para garantizar que todo transcurriera sin violencia. Yo llevaba en mi bolso el rosario de mi madre, no por superstición, sino porque necesitaba un recordatorio de que mis raíces me daban más fuerza que cualquier documento. Al llegar al edificio donde vivían Jimena y Santos, las persianas estaban ya aún bajas. El agente tocó con los nudillos firme y claro. «Señora Jimena Campillo, señor Santos Aguilar, traemos una orden judicial de desalojo». Unos segundos después, la puerta se abrió bruscamente. Jimena apareció con el rostro desencajado. «¡Esto es una injusticia!», gritó. «¿No tienen derecho a echarnos, Santos?». Se plantó detrás de ella con los brazos cruzados y una mueca de desafío. «Aquí no entra nadie. Esta es nuestra casa». El agente judicial imperturbable leyó la orden en voz alta. Los policías permanecían atentos, serenos como muros de contención. Marta me miró de reojo transmitiéndome calma. «No pueden hacerme esto». Seguía chillando Jimena con lágrimas de rabia más que de dolor. «Soy su hija, mamá». Me adelanté despacio con la frente alta. «Eres mi hija, sí, pero también aprendiste a vivir sin respeto». Santos dio un paso hacia mí con los ojos encendidos. «Vieja ingrata, si das un paso más, te vas a arrepentir». Los policías reaccionaron de inmediato interponiéndose. El agente judicial levantó la voz. «Señor, compórtese, o quedará detenido por obstrucción a la justicia». El aire se llenó de gritos, reproches y amenazas. Yo respiré hondo, esperando a que se hiciera un pequeño silencio, y entonces pronuncié las palabras que llevaba semanas guardando. «El que no paga renta es desalojado». La frase cayó como una losa. Jimena abrió los ojos incrédula. Su cara quedó helada como si de pronto entendiera que todo lo que había tramado se derrumbaba allí mismo delante de la ley y de su propia madre. Los policías entraron para supervisar la salida. Santos maldijo, Jimena lloraba, pero ninguno pudo detener lo inevitable. Recogieron a toda prisa unas bolsas y se marcharon entre empujones y portazos. La puerta del departamento se cerró tras ellos, con un estruendo que retumbó en el pasillo como un cierre definitivo. Me quedé de pie en medio del corredor erguida con una serenidad que no sabía que aún habitaba en mí. Había llegado el día del desalojo. Y esta vez no era yo quien perdía un hogar. Eran ellos los que por su propia avaricia quedaban a la intemperie. Pasaron algunos meses desde aquel día en que la puerta del departamento se cerró detrás de Jimena y Santos. El eco de sus gritos se fue apagando, y en su lugar llegó un silencio distinto, no de soledad, sino de paz. Tenía 73 años, y por primera vez en mucho tiempo me sentía ligera, como si hubiera soltado una carga que no me correspondía. Con la ayuda de Marta, logré reorganizar mis propiedades. Los pisos que antes eran motivo de disputa se convirtieron en hogares para madres solteras y estudiantes que necesitaban un lugar digno donde empezar. Los alquileres eran modestos suficientes para el mantenimiento y para darme la tranquilidad de no depender de nadie.
Me gustaba ver las luces encenderse en esas casas, escuchar voces jóvenes y risas infantiles, donde antes solo había tensión. Herminio me visitaba a menudo. Se sentaba en el balcón a charlar conmigo orgulloso de haber visto cómo transformé la humillación en firmeza. Siempre me repetía que pocas mujeres tenían el coraje de enfrentar a su propia sangre para defender lo que era justo. Yo le respondía que el coraje se aprende como se aprende a coser o a vender pescado en un mercado a base de necesidad. Marta, en cambio, me impulsó a dar un paso más. «Tiene usted experiencia, doña Isidora. Tiene historia», me dijo un día. Y así nació la idea de abrir un pequeño centro cultural en uno de los locales vacíos. Allí organizamos talleres de costura, charlas de derechos para mujeres y hasta un club de lectura. La primera vez que abrimos las puertas vi entrar a muchachas con libretas bajo el brazo y madres con niños pequeños, y comprendí que mi lucha no había sido solo por mí, sino también por ellas. No todo fue fácil. Hubo noches en las que lloré recordando a Jimena preguntándome en qué momento se perdió aquella niña de trenzas que corría feliz detrás de mí. Pero aprendí a aceptar que cada quien elige su camino. Y yo había elegido el mío, vivir con la frente en alto. Una tarde de otoño, mientras cerrábamos el centro cultural, después de un taller, me quedé sola en el salón vacío, iluminado por la luz dorada del atardecer. Miré las paredes recién pintadas y sentí un orgullo sereno. Me vinieron a la memoria las palabras crueles de Jimena: «El que no trabaja no come». Sonreí. Me lo habían dicho para humillarme, pero resultó ser la chispa que encendió mi defensa. Yo había trabajado toda la vida con las manos, con el corazón, con la fe. Construí cada ladrillo, cada piso, cada rincón de dignidad. Y entendí a mis 73 años que la dignidad no se hereda, se defiende.